Bien, aquí en nuestra oficina de CES Consultora estamos con el doctor Lucas Michelou, quien tuvo la gentileza de acercarse hasta nuestro lugar para charlar de un tema muy importante que es el derecho preventivo. ¿Cómo está, doctor Lucas? Bueno, Pedro, gracias por la invitación, gracias a toda la productora, siempre un placer compartir este espacio. El doctor Lucas Michelou gentilmente siempre comparte con nosotros diversos temas y bueno, usted ya lo habrá visto a través de todos nuestros programas compartiendo de temas interesantes y este abordaje que vamos a tener, la verdad que es algo que no solamente es para nuestro país, sino que en otros países limítrofes también está dando una repercusión extraordinaria y aún mucho más fuerte como ser el Uruguay. Pero vamos a nuestro tema, doctor Michelou, ¿qué es el derecho preventivo? Bueno, Pedro, permitime antes de esbozar alguna definición o aproximar alguna definición, hacer, digamos, un contexto en el cual surge o se da nacimiento a esta idea de derecho preventivo, digamos, cuáles serían las razones o los fundamentos que en algún modo justifican el nacimiento de la construcción, digamos, casi artesanal o pretoriana de este concepto. Uno de los pioneros en definir lo que es nuestra era, nuestro tiempo, fue el sociólogo alemán Ulrich Beck, que es conocido por su célebre libro La sociedad del riesgo hacia una nueva modernidad. Ahí acuña una famosa frase que fue la sociedad del riesgo. Beck, en los 80 aproximadamente, hace un análisis y define a la sociedad posmoderna o el nombre que se le quiera dar, como una sociedad caracterizada por el riesgo latente y permanente de daños, de producir daños. Entonces dice, la persona se encuentra ciertamente vulnerable de manera permanente y sistemática frente a daños que lesionan su persona, los bienes en general, la naturaleza, es decir, lo que es el medio ambiente. Todo esto produce una cierta preocupación en lo que es también el derecho, en los que son los operadores del derecho, de cómo combatir este riesgo de dañosidad cada vez en aumento. Claro. Y acá se presenta en algún sentido ciertas contradicciones que nos presenta la modernidad o la posmodernidad, y es por un lado así como la ciencia y la técnica, por un lado mejoran el confort de vida, prolongan cada vez más, lo que vendría a ser la longevidad, el término normal de una persona, se mejora, las condiciones, digamos, de salubridad mejoran, se dinamizan las comunicaciones, es decir, hay un mejoramiento. Pero al mismo tiempo nos exponemos cada vez a daños más complejos, más potentes, que hacen que la persona se sienta ciertamente vulnerable. Y es así que todas las personas hoy estamos en condición o de sufrir un daño o por lo menos de causar un daño. Claro. Esto es lo que Giddens refiere a la cultura moderna como la cultura del riesgo. Claro. Frente a todo ese fenómeno, en todo ese contexto donde vivimos ciertamente con mayor ciencia y técnica, que nos da cierta comodidad y confort, encontramos al mismo tiempo un problema que es cómo morigeramos, cómo prevenimos todos esos riesgos y todos esos daños. En ese contexto surge un poco lo que es el derecho preventivo. Surge, digamos, como una antítesis a lo que es el derecho resarcitorio, es decir, claro, lo que busca ahora la tendencia moderna del derecho es anticiparse a la producción de los daños, es decir, prevenir que los daños ocurran. Y generalmente, discúlpame que sí, interrumpa, Lucas, es que generalmente vivimos en una sociedad de litigios, donde permanentemente se está viendo a ver cuáles son los daños y cómo puedo beneficiarme a través de esos daños, y a la vez el hecho también del abuso de los litigios, pero tenemos que tener en cuenta esto, que si hacemos prevención, justamente ahí también donde podemos bajar el índice de siniestralidad en primer lugar y el índice de litigiosidad. Exactamente. Fíjate, Pedro, que el tema del derecho preventivo, lo que vos bien mencionabas, se plantea la problemática de los daños desde un enfoque distinto. Hay un cambio de paradigma en algún sentido. Claro. Es decir, por un lado se busca anticiparse a los problemas legales que puedan ocurrir a través de un modo fluido con los clientes, a través de un asesoramiento permanente, a través de una redacción
oportuna y eficaz de un contrato, a través de un dictamen jurídico que se anticipe un eventual conflicto, de modo de evitar que llegue el conflicto, porque se parte esta base, se ve al juicio como algo que genera mayor gasto de dinero, de tiempo, de energía, y se buscan así soluciones alternativas como son la negociación, la mediación. Es decir, hay un cambio también en los operadores jurídicos de cómo gestionar desde el punto de vista legal los conflictos. Claro. Sumado a eso tenemos toda una tendencia, te decía, de prevenir los daños, donde hablamos de una jurisdicción preventiva, de jueces que estén más comprometidos y que tengan recursos jurídicos, y el Código Argentino, el anteproyecto de unificación y reforma civil y comercial, va en esa dirección. Hay una tutela inhibitoria amplia, hay acciones preventivas, se prevé la sanción pecuniaria disuasiva, es decir, el derecho ambiental, porque esto abarca todas las áreas, claro. El derecho civil, el derecho ambiental, el derecho laboral. El derecho ambiental dice, ya no basta con que contamine y pague, lo que ahora dice es no contamine, no dañe directamente. Un poco es ahí donde se comienzan a construir esta tendencia de prevenir desde el punto de vista jurídico, cómo nosotros los operadores podemos darle una solución a nuestros clientes de manera anticipada, previendo sobre todo que no tengan conflicto en sus empresas. Y sobre todo, algo que buscamos desde el derecho preventivo es preservar las relaciones humanas, claro. Es decir, entre los empleados y los empleadores, en cualquier órbita, entre el locatario y el locador, ¿no? O en cualquier relación jurídica. Es decir, intentar no desgastar a través de un litigio, a través de un proceso judicial, y anticiparse de manera extrajudicial a través de actos jurídicos concretos o a través de asesoramiento permanente para evitar llegar a esos resultados. Perfecto. La verdad que la definición excelente, y poder ver de que todo ayuda a justamente esta interrelación que debe haber, donde antes hablar de pronto de algo legal era como un corte, una separación entre el empleado-empleador o quizás en diversas áreas. Sin embargo, lo que se trata es de minimizar justamente eso y lograr aunar criterios, previniendo antes de llegar a una separación, a un litigio, antes de llegar a una discusión. Una consecuencia dañosa, como bien dice técnicamente el doctor. Exacto. Quisiéramos que, ¿cómo se implementa? Bueno, el implemento es lo que te mencionaba un poco, es algo, digamos, si se quiere, pretoriano, es una construcción del día a día, porque no existen, sí existen leyes en cada rama del derecho, lo que te mencionaba hoy, el derecho al consumidor, derecho medioambiental o del ambiente, derecho civil, el derecho laboral, que tienden a prevenir a través de normas concretas, a través de mecanismos concretos. Y hay sí, desde el punto de vista, digamos, jurídico, lo que vendría a ser el ordenamiento, ciertas herramientas, tanto sustantivas como procesales. En ese buceo legal, jurisdiccional, procesales, donde nosotros los operadores vamos a ir, digamos, construyendo esto, muchas veces a través de medidas también creativas, de cómo poder llevar a una empresa algún procedimiento, algún asesoramiento, quizá a través de una evaluación en la empresa se observa que hay una alta tasa de siniestralidad y no necesariamente tiene que ver con que la empresa no esté haciendo capacitaciones, o que las empresas no les estén, digamos, brindando elementos de protección personal. Seguramente puede ser eso, pero puede ser otros mecanismos que hay que estudiarlo y en base a eso ir identificando cuáles son, digamos, los agentes de riesgo que son potenciales de accidentes, de enfermedades o de un conflicto, y a través de eso construir. Puede armarse en una empresa un reglamento de empresa, un reglamento taller, algo interno, que tienda a ordenar un poco lo que es o la modalidad de trabajo o el horario de trabajo, y que haya así entre los trabajadores y el empleador una cierta colaboración con esta idea, siempre intentando preservar las relaciones humanas y en base a eso, digamos, encauzar cuál va a ser la estrategia preventiva que se utilice en cada lugar. Y que yo creo que ese es el secreto, justamente esa interacción entre el empleado y el empleador.
donde se pueda establecer y con toda tranquilidad poder acercarse y charlar y decir, miren, esto puede ser causa de algún accidente o esto puede ser causa de una problemática dentro de la empresa, dentro de la planta, dentro de las fábricas, y no esperar que suceda. También, por otro lado, el hecho de que cómo debe actuar el empleado o el trabajador que está el día a día en contacto con el peligro, con las dificultades que se van a encontrar diariamente, cómo debe actuar para realizar esa prevención. Bien, en lo que es, digamos, la prevención dentro del ámbito laboral o del derecho laboral, en este caso el trabajador que, digamos, identifica algunos agentes de riesgo, que pueden ser infinitos, digamos, en un establecimiento o en una empresa puede haber infinidad o no, de acuerdo a cada establecimiento, pero si nos ponemos a nombrar podemos mencionar muchísimos. Pero, por ejemplo, que identifique que hay decibeles que superan los 85, 90. Entonces, bueno, dice, esto es perjudicial para la salud psicofísica del trabajador. Entonces, en ese caso, lo primero que tiene que hacer cuando identifica un riesgo es denunciar o darle aviso al empleador. Lo mismo que cuando, como prevé la ley de riesgo de trabajo, cuando sufre un accidente o una enfermedad, tiene que comunicarle al empleador. Cuando advierte en su establecimiento, en su dependencia, en el lugar de trabajo, potenciales riesgos, tiene que comunicárselo. Es decir, el deber de seguridad está en cabeza del empleador, es el empleador el que debe velar por el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad, pero el trabajador no puede ser un espectador de este proceso y tiene que colaborar con el empleador, tiene que colaborar con la ART a la cual está afiliada el empleador. De modo que la recomendación es, en primer lugar, darle aviso al empleador. El empleador deberá tomar, digamos, medidas al respecto como para neutralizar ese riesgo, morigerarlo, es decir, mejorar esa situación, digamos, lo que vendría a llamarse como la CIMAT, las condiciones medioambientales. Si no le da una respuesta al empleador, bueno, el trabajador podrá ir directamente a la ART, inclusive puede comunicarlo a la superintendencia, o si está nucleado por algún gremio con personería gremial, con personalidad jurídica gremial, podrá canalizar también esa denuncia o esa noticia para que el gremio intervenga. Esto también agrego, en Santa Fe están funcionando los comités mixtos, entonces está funcionando muy bien, está caminando muy bien, con muy buenos resultados. La verdad que es un logro de la provincia de Santa Fe contar con estos comités. También en estos casos podrían, en los establecimientos que estén constituidos y funcionando, darle aviso a los delegados. Claro. En lugar de hablar con el gremio o en lugar de hablar con la RT o con el empleador, directamente canalizarlo por el delegado que se establezca en los comités. ¿Sabe? Otra cosa muy importante, y esto es creo que el principal desencadenante o en materia de que nos va a ayudar mucho, es la capacitación. Porque todo lo que hasta el momento hemos hablado desemboca en algo fundamental, la esencia, que es capacitar a los obreros, al operario, para que pueda justamente saber identificar los riesgos. Sí, tal cual lo decís, Pedro, la capacitación dentro de, si uno, digamos, puede elaborar o esbozar algunas herramientas preventivas, la capacitación es fundamental. Y además no porque va a brindar un servicio que tienda a mejorar la higiene y la seguridad dentro de los establecimientos, sino porque es obligación por ley. Claro. Es decir, tanto la 19.587, que es la Ley de Higiene y Seguridad, en el artículo 208 en adelante, establece con carácter obligatorio las capacitaciones. Claro. Y lo mismo la ley, creo que en el artículo 31, la Ley de Riesgos de Trabajo, la 24.557, también establece con carácter obligatorio las capacitaciones que tiene que hacer el empleador respecto a sus trabajadores. Digamos que la capacitación en esta instancia viene a ser una inversión necesaria, además de un deber legal que tienen los empleadores. La verdad que es un tema muy interesante, nos quedan varios ítems para poder desarrollarlo, pero bueno, nos corre el tiempo, ya nos están haciendo señas de que vamos cerrando el tema, así que muy agradecido, doctor Michelou, por compartir con nosotros este tema. Sé que es un tema para poder seguir hablando mucho más, porque tiene mucha riqueza para poder hablar, pero bueno, lo podemos llegar a hacer en otra ocasión también. No, por favor, gracias a ustedes, Pedro, por la invitación, y cuando quieran nos volvemos a encontrar. Desde ya, muchas gracias, doctor, y nosotros seguimos con más Contra la Corriente.